Amigos, como todas las semanas estamos con ustedes para llevarles la emisión de Norte a Sur, con Damaso Jiménez, Darwin Chávez y Francisco Rojas. Los temas son variados, son muchísimos temas los que tenemos por delante y tendríamos que pasar horas y horas de conversación y de análisis para que podamos agotarlos todos. Pero sin embargo, tenemos algunos allí en el ambiente que son de obligatoria conversación. Uno tiene que ver con los resultados de Perú. Dos, tiene que ver con la decisión de Enrique Márquez como rector del CNE de criticar la gestión de BTV en términos de no comportarse como un organismo del Estado. Y por supuesto también está la liberación de los soldados venezolanos, que como bien apunta Sebastián Abarraje, no fueron liberados, sino que simplemente fue una negociación que se hizo allí, negociación que todavía no conocemos, pero que importa mucho a los venezolanos de cara al futuro, y por supuesto también tiene que ver en lo que pudiera pasar de aquí al mes de noviembre cuando están convocadas unas elecciones. En los temas, ya le dije, son muchos, pero vamos a entrar con el tema Perú porque Darwin Chávez tiene una opinión sobre el tema que vamos nosotros a conversar aquí, Damaso Jiménez y yo, que lo vamos a oír a él, que es un hombre del sur. Cuando las elecciones son en Estados Unidos, pues Damaso Jiménez es el hombre que está en sintonía. Y además, no debemos dejar pasar la actitud del demócrata Ortega en Nicaragua, que se ha llevado a todo el que sale candidato presidencial, lo mete preso. Comencemos con Perú. Voy a tratar de resumir mi apreciación sobre lo que ocurre en Perú. Lo que ocurre en Perú no es un hecho fortuito, es el producto del agotamiento del sistema político peruano, que viene teniendo graves problemas desde hace varias décadas. Si ustedes revisan los últimos presidentes que ha tenido Perú, Toledo, prófugo de la justicia en Estados Unidos, el señor Fujimori preso, que fue anterior a Toledo, el señor Ollanta Humala se expone a una condena de 20 años o más por el caso de la corrupción de Odebrecht. La señora Fujimori, que fue aspirante, también se expone a una larga condena por corrupción por ese sonado caso de la constructora Norberto Odebrecht de Brasil. El señor Pedro Pablo Kuczynski, que fue el ganador de las últimas elecciones, no recuerdo bien, pero creo que no duró ni siquiera un año en el cargo, también acusado de corrupción. El presidente que lo sustituyó a Kuczynski, Martín Vizcarra, también destituido por el Congreso en una jugada política, pero porque había cometido actos de corrupción. Entonces resulta que el sistema peruano, a pesar de que la institucionalidad peruana se ha fortalecido en los últimos años y ha dado muestras de coherencia y de autonomía, por eso todos esos personajes están siendo juzgados y se exponen a largas condenas, pero el sistema político peruano implosionó. Es lo mismo que ocurrió en Venezuela con Chávez en el año 98. Es lo mismo que ocurrió en Ecuador cuando Correa llegó y se mantuvo en el poder porque Ecuador venía de un largo periodo de inestabilidad política. Es lo mismo que ocurrió en Bolivia con Evo Morales. Lo que pasa es que la oposición peruana, yo creo que la única que lo supera es la oposición venezolana en lo mala que es. Lo mismo ocurrió en Argentina. Cuando ganó Macri, lo que ocurre es que ocurrió un periodo muy corto de tiempo. Macri, ¿por qué gana? Porque había hartazgo al peronismo. La gente estaba cansada de lo que había sido los gobiernos peronistas y sobre todo el gobierno corrupto de la señora Kirchner. En Chile está ocurriendo lo mismo. La demostración de lo que ocurrió en la elección de miembros de la Convención Constituyente y la posterior elección de gobernadores y alcaldes. Allí no ganó la izquierda en Chile. La izquierda también recibió un voto castigo. ¿Quién fue el sector político ganador en Chile? Los independientes. Por eso no sería de extrañar que un independiente es probable que sea el próximo presidente de Chile en las elecciones de noviembre. Lo que ocurre es que no hay una figura independiente así que aglutine. Yo lo veo como un proceso de cambio que van ocurriendo en las sociedades, sobre todo en sociedades como la nuestra, donde los gobiernos son más ineficaces que eficaces, donde la gente se siente desasistida, donde la gente siente que no está siendo atendida. ¿Qué ocurrió en Perú? Que el gran Perú hacia adentro, las zonas rurales, las ciudades fuera de la periferia de Lima, castigaron el sistema político porque hay un centralismo que asfixia, hay un centralismo que atiende a Lima y sus ciudades aledañas, pero hay vastas zonas de Perú que, por supuesto, han sufrido los rigores de la crisis y de la falta de asistencia. Ahora hay que esperar qué va a hacer Castillo. Por supuesto que sus promesas de campaña asustan.
Asustan porque, como decía Damaso antes de comenzar la grabación, si ustedes cambian el rostro de Castillo y colocan el de Chávez, parece lo mismo. Pero también hay que recordar que cuando Ollanta Humala ganó en Perú, también se quiso ver que era un monstruo y que iba a cambiar el sistema político. Y resulta que Humala fue un político normal y corriente, se inclinó por la corrupción, pero además hizo algo bueno que no se le ha reconocido, y es que logró disminuir la pobreza porcentualmente en Perú. Entonces yo creo que, aunque asuste la victoria del señor Pedro Castillo, hay que verlo como el resultado de las fallas de los sistemas políticos que se han visto en otros países, pero además hay que esperar cuáles son próximas acciones. Hay algo que a mí me preocupa del señor Castillo, y son sus aparentes nexos de gente que lo rodea, de gente de su equipo, con el terrorismo del movimiento revolucionario Tupac Amaru y de Sendero Luminoso. Eso sí me preocupa, porque puede ser un factor bastante preocupante en un Perú muy golpeado por el tema pandemia, pero que además es una cosa extraña. De hecho, lo llaman la peruanización de las economías. Mientras tiene inestabilidad política y está golpeado por la pandemia, sigue creciendo económicamente, tema que por supuesto controla mejor el profesor Francisco Damaso. Bueno, yo quería hacer mi exposición con respecto al tema bastante gastado sobre si la izquierda se está expandiendo en Sudamérica o en otros países como Centroamérica, o bueno, o es un conflicto entre derecha e izquierda. Yo no lo veo como derecha e izquierda. De hecho, ya no podríamos decir que estos gobiernos de corte chavista o de corte castrista tienen que ver con la izquierda, solamente porque, bueno, porque hay un pasado, hay una especie de narrativa con respecto a esa literatura romántica de lo que significó para algunos la izquierda, ¿no? Pero obviamente el problema aquí es que se trata de sistemas que propician el caos, gobiernan en función de la crisis, ¿no? Y llama la atención la situación post-pandémica que estamos viviendo justamente en esta importante región de América, ¿no? Por ejemplo, la consultora de riesgo Eurasia Group dice que, bueno, ante la situación que se está viviendo, la que podemos ver en este momento, que son unos resultados cerrados, una situación como ocurrió en Venezuela, creo que en Venezuela fue la diferencia entre Capriles y Maduro, que intensificó muchísimo más esta crisis que se está viviendo en el país, fue de 1.2, 1.4 de diferencia, ¿no? Estamos hablando aquí de 0.4, más o menos. De ser así, estaríamos hablando de unos 70.000 votos de diferencia entre el señor Fujimori y el señor Castillo. Esto, como dicen las grandes consultoras, va a generar, independientemente de cualquiera de los dos que haya ganado estas elecciones, unos riesgos, va a incrementar unos riesgos sociales, obviamente, porque esto considera que hay una situación conflictiva, sobre todo al margen de la capital, de lo que es la ciudad de Perú, y todos sabemos que hay una gran crisis de gobernabilidad, producto de la consecuencia de que hay, bueno, una especie de colapso de la democracia, ¿no? Esto es una situación que podría ser extrema, aunado a las relaciones que podría tener Castillo con elementos que generaron gran violencia en Perú en los años 90, como Sendero Luminoso de Abimael Guzmán y el movimiento revolucionario Tupac Amaru, ¿no? Importante también la situación de la similitud de Castillo con respecto a Chávez, que no se trata, como obviamente estamos hablando de que es el candidato de la izquierda y por lo tanto se tiene que pasar, porque ha habido otros candidatos que han tenido su propia personalidad, pero recordemos que en campaña y Castillo como Chávez siempre decían lo que iban a decir o lo que pensaban hacer, y todo parece indicar que va a ser igual con Castillo. Bueno, ha estado manejando cifras, por ejemplo, bueno, propuestas como, por ejemplo, la redacción de una nueva constitución para debilitar la élite empresarial, dar al Estado un rol más dominante en la economía del país. Además, ha declarado abiertamente querer disolverle el Tribunal Constitucional, cambiar un poco ese Estado, el actual Estado que en este momento tiene, que dice que es más fuerte que el que tiene Venezuela, pero lo quieren cambiar, regular la prensa, clarito, por toda la calle del medio, por el bien de la moral y las buenas costumbres del país. Estos serían digamos, los argumentos. También se ha manifestado enfáticamente en contra de, bueno, de otros elementos quizás secundarios,
pero que tiene que ver con discusiones que se están dando hoy en día como el aborto y el matrimonio homosexual, y no está ocultando para nada la afinidad de manejo de gobierno que tiene en todo caso Maduro. Es una situación difícil, que viene a surgir justamente en el gran colapso que tiene la democracia, que yo a veces considero que esta crisis que tiene la democracia, que tiene que ser reinventada por la situación de caos que estamos viviendo constantemente, de incertidumbre, tiene que ver un poco con la crisis que tienen los partidos, de credibilidad que tienen los partidos políticos. Yo quisiera comenzar la conversación de hoy diciendo lo siguiente. Yo pienso que en Perú la clase política fue sorprendida. Y fue sorprendida porque, a diferencia de Venezuela, antes de las elecciones, unos meses mucho antes de las elecciones, el venezolano intuía que Chávez podía ganar las elecciones y que de hecho las iba a ganar. Pero la oposición solo se dio cuenta muy tarde, cuando desesperadamente colocaron a Sarah Bremer y alcanzaron una votación bastante elevada, que pudo haber sido mucho mejor si ellos entienden que el reto de Chávez era mayor de lo que ellos estaban imaginando. Y además, élites políticas y empresariales venezolanas estaban detrás de la candidatura de Chávez, pero como dice muy bien dice Darwin, estaban el hartazgo era mayor y algunos querían sacar ventaja, también hay que decirlo, de ese hartazgo, y quisieron aprovechar si no pudieron. Pero en el caso peruano, como también dice Darwin, Castillo no aparecía. Fue una gran sorpresa. Y luego, imagínate tú que en Chile decía, en Perú decía, que el que ganaba, que si Keiko pasaba la segunda vuelta, el que estuviera con ella ganaba. Pues bien, en Perú la izquierda ha gobernado siempre. La izquierda ha estado detrás de Kuczynski, de Ollanta Humala, cuando derrotó a Keiko. La izquierda estuvo detrás con ministerios y todo cuando derrotaron otra vez a Keiko con Kuczynski, y ha estado allí medrando. Esta vez también la izquierda detrás de Castillo, a quien hacen decir cosas muy primitivas porque él realmente es un maestro, pero muy primitivo. Pero también los sectores de la violencia organizada en Perú están detrás de él. Ellos fueron los que organizaron de alguna manera y avivaron las protestas que se le hicieron al principio a Vizcarra y después a este último presidente del cual no recuerdo el nombre. En fin, en Perú la situación es muy delicada porque aún a estas alturas no se sabe efectivamente qué fue lo que realmente ocurrió, pero lo que pasa es que es un país absolutamente dividido, con el agravante siguiente: las élites políticas peruanas son las que determinan todo. Fíjate, Fujimori se vio obligado a tener que dar un golpe de Estado porque la clase política peruana lo intentó liquidar y el tipo se optó por un golpe de Estado como lo dio. Después, Alan García pudo gobernar, pero con una dificultad enorme. Es increíble, los juicios morales en Perú pesan más que los juicios políticos y eso ha llevado a una inestabilidad muy grande. A lo mejor debieron haber dejado gobernar a Fujimori, a Keiko, que tenía detrás de sí la acusación de que era la hija de Fujimori, todas esas cosas. Pero también allí la tipa perdía ganaba la primera vuelta bien y en la segunda vuelta se unían todos contra ella. Un poco lo que le quisieron hacer a Castillo, no se pudo hacer, pero efectivamente Perú está en una situación delicada. Y yo diría que más allá de la ruptura, como lo que llama el Grupo de Lima y apoyos internacionales, yo no creo que vaya a gravitar mucho como experiencia para el resto de América Latina y mucho menos del mundo. En el caso peruano también es bueno recordar que quien pone en ejecución las políticas que después llamaron neoliberales y que le dieron alto crecimiento a Perú fue Fujimori. Todavía están viviendo de eso. De ese apoyo que Fujimori le dio fuerte a la economía. Ahora bien, este es un tema que no se agota en una conversación de tan poco tiempo, pero que deja interrogantes muy profundas para poder seguirlos tratando a lo largo de conversaciones como esta o como otras, porque de verdad la clase política se ve desbordada, porque los políticos son aquellos tipos que son capaces de ver mucho más allá de su nariz, y además de eso, porque la democracia es un sistema que se construye a partir de la confianza. Y si esa confianza se va perdiendo, y si los demócratas no recuperan la confianza, obviamente que la gente tiende a buscar salidas distintas a las que tú les vienes proponiendo, porque lo primero que ellos hacen es desprestigiarse entre ellos, haciendo cosas malas, incluso cuando no se está en el poder. El caso venezolano en algún momento va a servir como para que nosotros podamos estudiar qué fue lo que pasó con un gobierno evidentemente corrupto y dictatorial y con una oposición
Timorata, no timorata porque no sabía hacer las cosas, sino timorata porque tiene algunas cosas que ocultar. Le dejo la palabra a Darwin. Bueno, yo creo que hay que tratar el segundo tema que tiene que ver con la investigación que anunció Enrique Márquez por parte del CNE contra BTV. Yo creo que el único que entendió la importancia de eso que anunció Enrique Márquez fue Diosdado Cabello. Yo creo que en la oposición, en ese afán de desacreditar y de oponerse a todo, de muchos en la oposición y de muchos ciudadanos, no entendieron lo que dijo Enrique, lo que quiere hacer Enrique Márquez. Pero Diosdado sí lo entendió. ¿Por qué? Porque es que Venezolana de Televisión dejó de ser el canal del Estado y se convirtió en el canal del PSV. Diosdado dice, bueno, pero es que tenemos un proceso y tenemos que anunciarlo. Sí, pero no puedes dedicar las 24 horas de la programación del canal de todos los venezolanos a informar lo que dice el PSV. Por eso Diosdado reacciona de esa forma, porque él sí entiende la importancia de esa jugada que ha dado Enrique Márquez y que podría significar parte de las acciones que deben emprenderse para comenzar a resolver el problema de Venezuela, porque una de las condiciones electorales, que no es de las prioritarias que hay que tomar en cuenta, es la parcialidad de BTV, pero además el cerco que el régimen chavista tiene con el resto de los medios de comunicación para impedir que la oposición tenga una tribuna a través de la cual se pueda expresar a los ciudadanos. Yo no sé si Enrique podrá concretar internamente esa investigación, pero para mí es un paso interesante en la búsqueda de un clima electoral propicio para que la gente participe, porque todos entendemos que Venezolana de Televisión dejó de ser el canal de todos los venezolanos y es un canal que es propiedad, o el PSV cree que es propiedad de ellos y que pueden hacer con su programación lo que les dé la gana y resulta que no. La lógica sería que exista una participación igualitaria para los sectores políticos en BTV. Y yo creo que hacia allá apunta la jugada de Enrique. No sé qué opina Damaso. No, justamente la respuesta dada por Cabello demuestra la verdadera situación en la que se encuentra, pues sobre todo lo que tiene que ver con materia comunicacional en el país. Todo aquel que se muestre en desacuerdo con las medidas del canal del chavismo, que está dirigido a las VH y a los colectivos y a todo ese clientelismo, a toda esa nómina del cartel, pues simple y sencillamente están bajo riesgo de ser demandados. Ahora la nueva arma de Cabello sencillamente es el Tribunal Supremo, o sea, es decir, Michael y Tarek William. ¿Por qué? Porque desde lo del Nacional, que es una jugada que le salió bien dentro de sus fines criminales, pues ahora todo el mundo, me dio risa inclusive, porque ahora dice, mira, tú quieres que te demanden, ¿de qué te demandan? Cualquiera puede ser demandado en el país, ¿no? Sobre todo al que se atreva a exponer, como está planteando Darwin, el deber ser de lo que sería un canal de esa magnitud como Venezolana Televisión y no el papel que viene cumpliendo luego de haber sido secuestrado por estas instancias criminales, como lo he dicho. Me parece que más allá de eso también hay una discusión en este momento porque todavía el G4 no se ha planteado realmente hacia dónde va a estar dirigido, porque me llama la atención, por ejemplo, lo sucedido con el diputado Gracia, que estuvo en Italia, parece que regresó, no sé si o dijo que iba a regresar para asumir una candidatura a la gobernación del Estado Bolívar y inmediatamente pues el señor Andrés Velázquez pues tomó represalia contra De Gracia, señalando que ese no es el papel que en este momento está cumpliendo todos los que están bajo la figura de Guaidó. Entonces, bueno, yo veo allí que todavía no hay una definición sobre el papel que debe cumplir a propósito de esta circunstancia nada pequeña que van a ser este proceso electoral que se va a llevar a cabo, quieranlo o no, o estemos de acuerdo o no, el próximo mes de noviembre. Yo pienso que con respecto a lo de Enrique Márquez, me parece que fue una decisión que esperábamos que tomara algún rector
lo que llama la atención es que ninguno de los anteriores se atreviera a hacer lo que hizo Enrique Márquez, quizás porque hay alguna distensión importante, pero también coincido con Darwin en el sentido de que Diosdado Cabello, claro, entiende perfectamente lo que significa BTV para el régimen. Y porque eso no solamente es BTV, sino son todas las emisoras del Estado que tiene y que las utiliza a su saber y entender. Pues bien, frente a eso, a mí me parece que lo importante es respaldar a Márquez en ese sentido, más allá de las críticas que algunas de sus opiniones hayan podido generar. Yo creo que la cosa estaría mejor si la oposición hubiera decidido una hoja de ruta. La hoja de ruta que todo el mundo le está proponiendo es que participen en las elecciones, que restituyan la confianza en el voto y que se muestren como una fuerza organizada capaz de enfrentar al gobierno y de ganar y de aprovechar las grietas que en el gobierno sin duda hay, las hay, pero la oposición no las aprovecha porque, por propias incapacidades. Pero además de eso, porque el G4 está prácticamente dividido y saben que juntos son una referencia, separados no lo son, por eso es que no terminan de tomar la decisión, porque están esperando el curso de unas conversaciones de las que Darwin anuncia a mucho en su columna, pero que en definitiva no se sabe qué está saliendo de allí. Y yo creo que esos grupos importantes de la oposición están precisamente esperando a ver qué se desprende de esas conversaciones para en definitiva tomar una decisión. Yo veo las cosas muy delicadas porque además de eso, Ortega en Nicaragua decide de la manera más brutal eliminar de un plumazo a todo aquel que se le puede enfrentar y además lo mete preso. Y sin embargo, pues la gente sigue pensando que la comunidad internacional tiene algo que decir. Yo creo que la comunidad internacional tiene tantos problemas con la pandemia y con sus problemas de carácter económico, político y de tipo social para estar preocupados por un pequeño país de Centroamérica. Pero debe llamarnos la atención, debe preocuparnos mucho la situación de la democracia, porque lo que se está imponiendo es el miedo y con miedo no es posible que haya ningún tipo de democracia. Y más aún, lo que estamos recibiendo de fuera es terrible. Por ejemplo, lo que de Colombia mete miedo y lo de Argentina, país que está al borde de la ruina. Y el caso brasileño no es más patético. Entonces, digo, no es menos patético, es decir, que la situación de Sudamérica es complicada, pero también es complicada en los Estados Unidos, es complicada en Europa y es complicada, por ejemplo, en Israel, la democracia del Medio Oriente que se ve hoy forzada por esa suerte de alumno aventajado de Trump, del señor Netanyahu, que no quiere reconocer que lo pueden derrotar en una eventual elección en el Parlamento. Las cosas están muy revueltas y a nosotros lo que nos toca es comentarlas en la medida de que tengamos toda la información necesaria. Yo no sé si hay otro tema para seguir conversando o bueno, le damos un corte. Tenemos que dejar entonces para el próximo programa o la próxima intervención que tengamos la situación de cara a las internas del PSV. Me dicen, por cierto, que allá en el Zulia está jugando posición adelantada, jugó posición adelantada, está tratando de recuperar justamente la VH, el actual gobernante regional. Porque está jugando a la posibilidad de manejar un escenario en donde él maneja el 70% de esas VH y plantear pues en un eventual conteo, digamos, de encuesta que, por ejemplo, su más cercano contrincante, que sería Arias Cárdenas, estaría a 20 puntos. Me llama la atención también, me mostraron por ahí un flyer donde el candidato, ese señor ahora se está manejando con la figura de un león. No sé por qué ahora en digamos, las propagandas y todos los flyers, los avisos que están tirando por allí, ya no aparece su figura. Omar Prieto. No, Omar Prieto, no sé si será un manejo o si se lo estará manejando León Magno, pero es un león. No sé por qué ahora está agarrando como ese nuevo logo para lo que sería esta campaña electoral, que ha estado cuesta arriba para él porque algunos han señalado que no va para el baile, pero ahí está justamente buscando su estrategia para manejarse. Tiene aparentemente todo el Zulia, menos Maracaibo, que lo maneja el alcalde Willy Casanova. Tema amplio que deberíamos dejar para la próxima emisión. Si nos queda un minuto, cierra tú con eso para despedir. Si con eso de Prieto, que tú tienes algún dato ahí de última hora.
No, Prieto está tratando de recuperar su imagen ante la JVC porque resulta que ha sido un gobierno muy conflictivo con la JVC y tiene un alto rechazo en la JVC. Y la JVC es el elemento fundamental para la selección de los candidatos. ¿Qué trata Prieto? Según la metodología, si un candidato logra reunir el 85% de respaldo de la JVC, o sea, si son 100 VC y él logra 85 que lo apoyen, ya de inmediato es candidato de consenso. Pero él tiene pocas probabilidades de lograr ese 85% solo, ya que tiene alto rechazo. Por eso busca respaldo de Dirwin Arrieta, que aparentemente ya lo obtuvo, y está negociando con Willy Casanova lo mismo, porque necesita fortalecer su imagen. Ahora hay que ver cuál es la jugada de Francisco Arias Cárdenas. Aparentemente Arias va a tratar de romper la posibilidad de que Prieto obtenga ese 85% y él, si lo logra, se regresaría al Zulia a darle pelea en el terreno y según el sondeo interno realizado está en mejor posición que Prieto. Bueno, amigos, en la primaria. Sí. Bueno, amigos, nos está acabando el tiempo. Les damos las gracias a todos ustedes. Ya saben que pueden seguir esta conversación el lunes a las 7 de la noche. Estará puesta en las redes, en Verdades y Rumores, en venezuela.org y el canal YouTube de Damaso Jiménez, que parece ser que está llamando mucho la atención en la zona de la Florida, según me cuentan algunos amigos. Por allá por Orlando voy a estar en ese canal un día de esto. Amigos, fue un placer haber estado con ustedes. Nos despedimos hasta la próxima semana.